Es el profesor Juan Blanco, es profesor de esta escuela, ha sido director de la misma durante unos cuantos años, de ahí que tenga el pelo blanco. Y bueno, os va a mostrar, bueno, no lo presenta él, pero mientras lo acaba de preparar, os va a mostrar una visión histórica. Ya sabemos, muchas veces pensamos que la historia a veces es un poco pesada, que bueno, pues es así, pero vamos a ver una visión histórica de cómo han evolucionado las telecomunicaciones, de cómo estamos desde el 1800 y pico, 1800 bastante, incluso antes, qué cosas había, a dónde estamos ahora y cómo hemos llegado. Es decir, cómo, digamos, la última parte del siglo XX y la primera del siglo XXI, la gran explosión de las comunicaciones. Bueno, buenos días. Tengo la tarea de presentaros la evolución de las telecomunicaciones a lo largo de la historia, y esto lo debo hacer en 30 minutos más o menos. Es una tarea que no es nada fácil, pero bueno, espero que por lo menos no sea excesivamente aburrida, ¿eh? Pues nada, vamos a ello. La palabra comunicación está estrechamente ligada al concepto de comunidad. No en vano tienen la misma raíz latina. Comunicar significa dar a conocer a uno otra cosa. Esta relación entre individuos es común a todos los animales y, de hecho, la clasificación más completa que se puede hacer de los seres vivos depende de la manera de comunicarse. El hombre, el ser más evolucionado de la Tierra, probablemente seguiría viviendo en las cavernas si no hubiera aprendido a valerse del gesto y de la palabra para comunicarse con sus congéneres. Durante decenas de años, los hombres dependieron de la palabra para comunicarse, supliendo con la memoria la ausencia de la escritura. El descubrimiento de la escritura hace unos 6.500 años facilitó las comunicaciones a distancia en el espacio y en el tiempo. El uso de gritos, tambores, trompetas y campanas, así como los humos y hogueras, transmitían en todos los casos una información muy pequeña y previamente convenida. Muy poco, por no decir nada, evolucionaron los métodos de comunicación a distancia desde los principios de los tiempos hasta la última década del siglo XVIII, cuando, con la gestación de un Estado moderno en la Francia de la Revolución, se incrementó el interés por las comunicaciones y se realizaron las inversiones necesarias en infraestructuras que permitieron la construcción de la primera red regular de telegrafía óptica del mundo. La red consistía en un conjunto de torres distantes entre 10 y 15 kilómetros que soportaban en su parte superior un sistema en el que las señales codificadas se correspondían con las distintas posiciones que podían adoptar dos listones móviles unidos por un travesaño, que a su vez giraba alrededor de su punto medio por el que estaba unido al mástil. La red llega a su culminación en el año 1852. Para entonces, París estaba unida a 29 ciudades a través de 4.500 kilómetros de líneas jalonadas por 556 estaciones. El artilugio, al que se le iba a llamar taquígrafo, ya saben, el que escribe rápido, acabó llamándose más acertadamente telégrafo, el que escribe a distancia. Su inventor, Claude Chappe, pasaría a la historia como el primer ingeniero telegrafista. El telégrafo francés propició distintos sistemas ópticos en Europa y en la zona más poblada de los Estados Unidos. España no fue ajena a esta corriente y con un sistema totalmente original, diseñado por el brigadier don José María Maté, se construyó una importante red óptica, eso sí, medio siglo después que Francia y cuando la telegrafía eléctrica ya empezaba a ser utilizada en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Algunos piensan que la Administración española debió optar por el nuevo sistema eléctrico, pero su poco desarrollo y su vulnerabilidad fueron consideraciones tenidas en cuenta por los gobiernos conservadores de la época que optaron por una solución conservadora. En Gran Bretaña y en los Estados Unidos se patentaron los primeros telégrafos eléctricos. En el Reino Unido, Winston y Cook
crearon un sistema basado en las desviaciones de 5 agujas magnéticas que posteriormente reducieron a 2 y por último a 1. En 1839 se instaló la primera línea telegráfica eléctrica en el ferrocarril que unía la estación de Paddington en Londres con West Drayton a 21 kilómetros de distancia. Pero el nuevo sistema de telecomunicación no terminaba de popularizarse y hubo que esperar 6 años para que la telegrafía eléctrica experimentara un importante auge gracias a un acontecimiento realmente singular. El día 1 de enero de 1845, John Towell, que había vuelto recientemente de Australia, asesinó a su amante, Sarah Hart, en la ciudad inglesa de Slough. Towell huyó en tren hacia Paddington, donde fue detenido tras la comunicación telegráfica. Tras la comunicación telegráfica que informaba que el presunto autor del crimen ocupaba un asiento en el último departamento del segundo vagón de primera clase del tren de las 7:42. Cuando el tren llegó a Paddington, la policía estaba esperando. De este modo, todo el mundo pudo comprobar que el telégrafo era más rápido que el tren. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, Samuel Morse registra la patente de un telégrafo escritor electromagnético. La idea era elemental: utilizar el paso de una corriente eléctrica por un electroimán que a su vez produce el movimiento de una pluma que deja una marca en una cinta de papel. El registro permanente del mensaje, su simplicidad, velocidad y bajo coste fueron sus principales virtudes. La irrupción de la electricidad y, en particular, su uso para las comunicaciones generó en la sociedad de la época una auténtica revolución. La electricidad era sinónimo de progreso y modernidad y, por tanto, a los sistemas ópticos se relacionaba con lo antiguo y lo caduco. En este escenario, la sustitución progresiva de la telegrafía óptica por la eléctrica se produce en todos los países. En España, durante la segunda mitad del siglo XIX, se construye una red radial que unía Madrid con todas las capitales de provincia y principales ciudades. A finales del siglo XIX, España contaba con 32.500 kilómetros de líneas telegráficas y 1.500 oficinas. En los primeros años de la segunda mitad del siglo XIX, gran parte de Europa y las zonas más pobladas de los Estados Unidos tenían o estaban a punto de tener telegrafía eléctrica, pero aún quedaba un obstáculo por salvar: el mar. La idea de establecer conductores sumergidos para la telegrafía eléctrica era casi tan vieja como la propia idea del telégrafo, pero hubo que esperar hasta que el estado de la tecnología en la construcción de barcos, cables y aislantes, así como el conocimiento del lecho marino, permitiera la aventura del trazado de un cable submarino que uniera el viejo y el nuevo continente. Después de muchos años de trabajo, 5 sonados fracasos y millones de libras esterlinas invertidas, el día 27 de julio del año 1866, la épica empresa concluyó dejando unidos por cable Europa y los Estados Unidos de América. No es fácil imaginar lo que supuso para la humanidad el funcionamiento de este telégrafo. Hasta entonces, las respuestas a los mensajes se demoraban varios meses, el tiempo de navegación en ambos sentidos. El cable transatlántico reducía este tiempo a unos pocos minutos. Pronto las administraciones, empresas y ciudadanos demandaron más servicios telegráficos, lo que provocó el aumento del tráfico, lo que a su vez generó la necesidad de nuevas líneas, lo que significaría grandes inversiones en su construcción y mantenimiento. Por tanto, los esfuerzos de los técnicos se dirigieron a optimizar el uso de los sistemas existentes. Así, las innovaciones se produjeron, por una parte, en los equipos para aumentar la velocidad de transmisión, utilizando sistemas telegráficos automáticos, y, por otra parte, en la exploración de las líneas telegráficas para transmitir por ellas varias comunicaciones a la vez, lo que se denominó telegrafía múltiple y simultánea. El auge de la telegrafía eléctrica la convirtió en un instrumento imprescindible en las comunicaciones y obligó a las naciones a plantearse la colaboración internacional. Aunque antes de 1865 se habían firmado algunos acuerdos entre países, es en este año cuando se firma en París el Convenio Telegráfico Internacional, dando a luz a la Unión Internacional de Telegrafía, predecesora de la actual Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Es difícil imaginar hoy
¿Cómo era el mundo en el año 1866, en pleno desarrollo de la telegrafía eléctrica? Algunas pinceladas nos pueden dar una idea aproximada. El centro de la política mundial estaba asentado en Europa occidental, con la Francia de Napoleón III y la Inglaterra de la reina Victoria. La guerra de secesión en los Estados Unidos había finalizado en el año 1865. En una biblioteca de Londres, un lector de 47 años corregía las pruebas de un libro que habría de publicarse en el año 1867 y que tendría una gran trascendencia posterior. Este lector se llamaba Carlos Marx y su obra era El Capital. La ciencia química se hallaba en la infancia. No obstante, Mendeleev había hecho en 1865 uno de los grandes descubrimientos de la química inorgánica. Fue entonces cuando escribió su libro fundamental, en lo que se dio a conocer su famosa tabla de la ley periódica de los elementos químicos. Poco antes, Darwin publicaba El origen de las especies por selección natural. También en 1865 comienza la industria petrolífera con el hallazgo de petróleo a 23,5 metros de profundidad en Pensilvania. Un joven y prometedor autor publica su tercera obra, titulada De la Tierra a la Luna. Julio Verne, en este libro, hacía, entre otras predicciones, que el cañón gigante que lanzaría hacia la Luna la cápsula con los 3 astronautas estaría situada en Stone Hill. Solo 240 kilómetros al sur está Cabo Kennedy. A pesar de que las señales y mensajes recorren los hilos eléctricos casi a la velocidad de la luz, la telegrafía es un medio de comunicación lento que exige tiempos para la redacción del mensaje, codificación, transmisión, decodificación y entrega. En cambio, la transmisión instantánea de la palabra por hilos eléctricos es mucho más rápida. Es posible que los pioneros del teléfono no se percataran claramente de esta diferencia, que es precisamente la que explica el auge imparable que ha tenido el teléfono. Importantes polémicas y disputas legales se pueden encontrar en la base de casi todas las grandes invenciones en las que han participado inventores norteamericanos. El caso del teléfono no fue una excepción. La paternidad de la invención del teléfono no fue, como se cree, de Graham Bell, ni tampoco de su compatriota Elisha Gray, que presentó una solicitud de patente en la misma oficina el mismo día, el 14 de febrero del año 1876, pero con 2 horas de diferencia con respecto a la que presentó Bell. El honor de la invención del teléfono es de Antonio Meucci, tal y como reconoció el Congreso de los Estados Unidos en el año 2002. Por extraño que hoy pueda parecer, en sus primeros tiempos el teléfono no produjo un especial impacto. Quizá fuera porque, desde el punto de vista tecnológico, dejara bastante que desear. Y, por otra parte, el telégrafo cubría suficientemente las necesidades de comunicación de la sociedad del momento. Tener un aparato telefónico en casa era signo de refinamiento y distinción. En este marco se entiende el ofrecimiento de Bell a la Western Union, a la sazón la mayor empresa de telegrafía del mundo, para que adquiriera los derechos del teléfono por $100.000. La Western Union, en un error histórico, no aceptó porque no vio futuro en el aparato. No ajena a esta decisión fue la opinión de Orton, presidente de la Western, que declara: es un juego científico que puede interesar a los profesores de electricidad y de acústica, pero que no tiene ningún interés práctico. Ante el rechazo de la Western, Bell monta su propia compañía que a la sazón le haría multimillonario. Se llamó el Bell System, avanzando en los años sucesivos, liderando el desarrollo tecnológico, potenciando la red de larga distancia y adquiriendo o anulando o controlando las nuevas patentes que pudieran generarse por terceros. Las mejoras técnicas, junto con la mayor necesidad de comunicación, propició el aumento del número de teléfono, lo que obligó a las conexiones mediante centrales telefónicas frecuentemente atendidas por el personal femenino, lo que significó, de alguna manera, la incorporación de la mujer al trabajo. Las centrales telefónicas manuales fueron dejando paso a las centrales automáticas, cuya primera patente corresponde a un tal Strower, empresario de pompas fúnebres de Kansas City, que se consideraba perjudicado porque las telefonistas de la ciudad conectaban a las peticiones de los servicios funerarios con la competencia. Mientras que en los Estados Unidos el sistema telefónico se desarrollaba de forma imparable, en Europa su implantación fue mucho más lenta.
En España hay un antes y un después de la constitución de la Compañía Telefónica Nacional de España en el año 1924. A partir de esa fecha, con la firma del contrato entre la Compañía Telefónica Nacional de España y el Estado, se produce un desarrollo espectacular del servicio telefónico, avanzando y alcanzando en el año 1954 1 millón de teléfonos instalados, cifra que en aquella fecha solo tenían 11 países. Mientras en Europa la telefonía se iniciaba lentamente, también en el viejo continente se estaban dando los primeros pasos de una nueva forma de comunicación a distancia, sin necesidad de hilos conductores entre el emisor y el receptor, la radio. En 1887, Hertz confirma las experiencias de la teoría de Maxwell y a partir de este momento físicos, ingenieros, profesores europeos como Branly, Loggi y Popov dejaron el camino expedito para que el italiano Marconi, recogiendo todos estos conocimientos y experiencias, pudiera realizar las primeras comunicaciones mediante ondas electromagnéticas. La telegrafía sin hilo, así es como se denominó, nace con el ocaso del siglo XIX y empieza a tener cuerpo con el principio del siglo XX. Concretamente, en 1901, Marconi realiza la primera comunicación transatlántica entre Inglaterra y Terranova a una distancia de 3.500 kilómetros. La antena del receptor hubo de situarse en una cometa para que alcanzara la altura conveniente. El mensaje fue corto, 3 pi, 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 la letra S en el lenguaje Morse. Muchos desconfiaron de esta conexión y nadie podía explicar el fenómeno y hubo que esperar más de un año hasta que se demostró la existencia de la ionosfera, que para las ondas electromagnéticas se comporta como un gran espejo. El campo de aplicación natural de la telegrafía sin hilos fue el mar. Con la proliferación de equipos en los puertos y barcos, finalizó la época donde no se tenía noticia de las travesías. El fortísimo impacto social que produjo el hundimiento del Titanic en el año 1912 obligó a regular las comunicaciones inalámbricas, hasta entonces sujetas a la ley del más fuerte. Implantada la comunicación telefónica a través de cables y la radiotelegráfica mediante ondas electromagnéticas, la siguiente frontera fue la transmisión del sonido por ondas radioeléctricas y esto fue posible con la invención del triodo. Con el triodo nacía la electrónica y lo hacía de la mano de la radiotelefonía y esto sucedía en el año 1906. La Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 obligó a los países en litigio a incrementar la investigación y el desarrollo de la radio. Al finalizar esta guerra estaban dadas las condiciones para el desarrollo de la radiodifusión. Pero mientras que el desarrollo de la radio permitió la primera conversación transatlántica por onda larga entre Estados Unidos y Europa en el año 1923, no es hasta el año 1956, hace solo 54 años, cuando se tiende el primer cable telefónico entre Europa y América, el famoso TAT-1. Este cable coaxial transatlántico para 36 canales necesitó de 102 amplificadores sumergidos en el lecho del Atlántico. Otra proeza de la corta historia de las telecomunicaciones. Tan difícil resultaba el tendido de este cable que, entre otras hipótesis que se barajaron para evitarlo, estuvo la de crear una cadena de radioenlaces colgados de dirigibles, que, por cierto, esta es esencialmente la solución que solo unos años más tarde proporcionaron los satélites de comunicaciones de una forma más elegante. Ya en el año 1945, con un poder de anticipación sobrecogedor, Arthur Clarke escribía en una revista: si los satélites artificiales llegaran a ser una realidad, solo habría una órbita posible a 42.000 kilómetros del centro de la Tierra y su plano coincidente con el ecuador terrestre. El satélite giraría con la Tierra y permanecería, por tanto, geoestacionario sobre el mismo punto del planeta. Supongamos que en esa órbita se construyera una estación de comunicaciones. Esta podría proveérsela de un equipo de transmisión y de recepción, obligando a actuar como repetidora de transmisiones entre los dos puntos del hemisferio. Una estación no podría cubrir más que la mitad del globo y para asegurar un servicio mundial se necesitarían 3. Esta profecía, al hacerse realidad, se hace realidad con el lanzamiento en 1958 del primer satélite de comunicaciones denominado SCORE, que transmitió un mensaje de Navidad grabado por el presidente Eisenhower.
Pero si al principio de los 60 a los cables les salió un duro competidor con los satélites de comunicaciones, a finales de los años 70 otro cable, en este caso de silicio purísimo, la fibra óptica, permitía en esa época transmitir miles de conversaciones telefónicas simultáneamente. Hoy en día estos hilos del grosor de un cabello ofrecen altísimas capacidades de transmisión, lo que permite millones de canales de voz y datos. No obstante, los satélites seguirán siendo la mejor opción para la multidifusión de señales de televisión o para acceder a lugares carentes de modernas infraestructuras. Si bien es cierto que la electrónica nace con la invención del tríodo en 1906, fue durante la Segunda Guerra Mundial y en el periodo subsiguiente cuando tuvieron lugar los principales avances tecnológicos en electrónicas, el primer ordenador programable y el transistor, verdadero núcleo de la revolución de las tecnologías de la información. No obstante, hasta la década de los 70, con la invención del microprocesador, no se difundieron ampliamente estas tecnologías. La evolución de la microelectrónica, el software y las infraestructuras de telecomunicaciones, junto con la digitalización que permite manejar de forma única todo tipo de fuentes de información, han creado las bases para la convergencia tecnológica de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual, dando lugar a las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, cuyo paradigma es Internet. El origen de Internet se remonta a finales de los años 60, donde en un contexto internacional marcado por la Guerra Fría, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se plantea la necesidad de disponer de unos programas o protocolos de comunicaciones que pudieran ser capaces de transmitir información entre los equipos informáticos conectados a la red militar de telecomunicaciones estadounidense, de forma tal que ante un eventual ataque nuclear de la URSS que pudiera destruir parte de esta red, estos protocolos pudieran redirigir la información por aquellos segmentos de la red no dañados. Este fue el origen de los protocolos TCP/IP. De forma imparable, durante los años 70 y 80, el mundo de Internet sale del ámbito militar y de investigación, conectando cada vez mayor número de coordinadores en universidades, hospitales, empresas y hogares, constituyendo hoy en día una herramienta de trabajo, comercio y ocio indispensable en prácticamente todos los ámbitos. Hoy no nos sorprenden las palabras que hace pocos años dijo CERP, uno de los creadores del protocolo TCP/IP. Para acceder a Internet, hoy pasamos por una central telefónica. Mañana pasaremos por Internet para tener una conversación telefónica. La gran novedad social de las telecomunicaciones en los años 90 viene dada por el teléfono móvil. A partir de los mediados de los 80, con técnicas de telefonía celular, la comunicación móvil se desarrolla ampliamente en el mundo profesional y en el mundo de la comunicación privada. La convergencia tecnológica, regulatoria y de mercados, así como de capital, ha logrado que los teléfonos portátiles sean de menor tamaño, más inteligentes y más económicos. Hoy en el mundo hay más de 3.000 millones de teléfonos móviles, 50 millones de teléfonos, de esos 3.000 y pico millones están en España. La tecnología de la información y las comunicaciones nos han situado en una etapa de evolución humana llamada la sociedad de la información. Son muchos los que afirman que la riqueza o pobreza de las sociedades va a estar determinada fundamentalmente por la capacidad de comprender y utilizar estas tecnologías. En este marco, los profesionales de las telecomunicaciones debemos asumir el importante papel de mediación e interlocución entre la tecnología y la sociedad. Este nuevo y sofisticado marco profesional obliga a una adecuación de la formación universitaria, donde además de las materias puramente tecnológicas, los futuros titulados reciban información transversal e interdisciplinar, donde se potencia el trabajo en equipo, la flexibilidad y la creatividad. El futuro de las telecomunicaciones es apasionante, prometedor e incierto. Quizá algunos de los que ahora escucháis mis palabras no seréis meros espectadores pasivos en este futuro y desempeñéis un papel protagonista. Muchas gracias.